Luego el doctor Carlos Bustamante Lemos con mercado y vendedores en vía pública, en el caso de la Ciudad de México. Ahora vamos a continuar con la tercera ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Bustamante Lemos, soy investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Quiero presentarles estos parte de un proyecto de investigación más grande que tengo de mercados y vendedores en vía pública en grandes ciudades del mundo. Recientemente hice un comparativo entre la ciudad de Londres con la ciudad de México. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver una con otra, ahorita van a ver. Pero como no hay tiempo, tengo que compartirlo muchísimo, quise presentar solamente el caso de la Ciudad de México y por favor pasamos a la siguiente. El subtítulo de la ponencia, como ustedes habrán visto, es una pregunta retórica que hago: es ¿construcción o destrucción del espacio público urbano? Entonces lo vamos a ahorita tratar de responder. Bueno, podemos decir que los mercados y vendedores en vía pública es un fenómeno de cualquier sociedad humana, en donde se han congregado grupos de población para intercambiar bienes y servicios, ya sea sobre la base de compra-venta o simplemente de intercambio, etc., ¿no? Sin embargo, en el transcurso del tiempo, a lo largo de la historia, que las poblaciones van creciendo, entonces la atención que se ha dado a estos en términos de estudiar las relaciones oferta y demanda, pues van haciendo que en algunos casos los mercados públicos tiendan a transformarse. Todos inician obviamente en espacios abiertos, pero algunos de ellos no necesariamente se quedan así, ¿no? Entonces este crecimiento de evolución, en ciertos casos, podríamos decir modernización, conlleva a diversos modos de regulación, control, ordenamiento y ocupación de los espacios urbanos, ¿no? En el caso, digamos, sobre todo de países en desarrollo, países atrasados como ustedes quieran considerarlo, sobre todo en los últimos 40 años, este rápido crecimiento de población, procesos de urbanización acelerada, etc., aunado a los procesos de reestructuración industrial a partir de las estrategias de las grandes empresas transnacionales en el mundo, digamos, ha generado todo un ajuste a nivel mundial en términos de relocalización de actividades productivas, modos de ocupación, de empleo, y al mismo tiempo esto ha impactado diversos estados nacionales, sobre todo países en desarrollo, ¿no? Entonces esto ha dado lugar a esta expansión del fenómeno de mercados que vamos a vivir. Este es un marco general en donde lo que les acabo de decir, ven ustedes un comparativo. En la época prehispánica, ahí está en la foto clásica, el mercado de Tlatelolco, en vía pública, pero también aquí vemos este otro comparativo de un mercado callejero en la ciudad de Londres, en donde si ustedes alcanzan a ver debajo de donde dice South Street Market, dice by the Royal Charter in 1276, ¿sí? Pero esto, curiosamente, fue una licencia real otorgada a este mercado en el año 1276, pero casualmente todavía persiste como mercado callejero en la ciudad de Londres, en el mismo lugar donde se lo otorgó. Vean ustedes esta cosa. Ahí la tapa. Los objetivos de la investigación, lo voy a telegrafiar mucho, pero después ojalá haya tiempo de algunas preguntas para avanzar. Uno es analizar la evolución histórica que ha tenido este fenómeno, así como de los factores que han dado lugar a su crecimiento y expansión. Investigar entre los principales actores sociales involucrados en este fenómeno las implicaciones sociales que tiene esto en la vida urbana, en el caso particular de la ciudad de México. Analizar, obviamente, los efectos que esto tiene en términos de ordenamiento urbano, bienestar, prosperidad para las ciudades y, sobre todo, gobernanza, ¿no? Y proponer una serie de recomendaciones de políticas públicas y estrategias a fin de lograr, digamos, una mejoría en la economía local de la Ciudad de México y, a final de cuentas, el bienestar de la población, que
que, como ustedes saben, en los últimos años este concepto ha avanzado y ha prosperado no solamente en tratar de jugar con indicadores de PIB, de crecimiento económico, de crecimiento social, sino que la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto que ahora es necesario hacer un análisis transdisciplinario, multidisciplinario, en donde se tienda no solamente a representar estos indicadores, sino con el propósito de generar realmente una prosperidad de las ciudades. Bueno, esto es una aproximación al fenómeno a nivel mundial, lo presento muy rápidamente, que comenzó, digamos, la preocupación a través de la Organización Internacional del Trabajo en 72, cuando hizo un estudio en Kenia y descubrió esta masificación de los mercados y actividades de intercambio en la calle, en donde prácticamente lo definían como culpaban al Estado Nacional de ese país en que no había generado las suficientes fuentes de ocupación y que esto de alguna manera venía con rezago en las operaciones de regulación, control y demás, y sobre todo en las condiciones de vida de la población, ¿no? Pero lo caracterizaron solamente de esa manera, pero a partir de esta preocupación ellos empiezan a evolucionar y empiezan a proponer, a promover en el resto de países en desarrollo, particularmente en Latinoamérica, que se fomenten estudios en vías a tratar de identificar este fenómeno de las ocupaciones informales y sus causas, y al mismo tiempo ayudar, proponer financiamiento a los países latinoamericanos para que generen bases de datos para ir identificando esto de manera histórica el fenómeno. Entonces esto fue evolucionando, ha habido diferentes propuestas, muchas de ellas en los primeros años, finales de los 70 hasta todos los 80, lograban identificar estas actividades como meramente marginales, ¿sí? Referidas a gente pobre, ¿sí? Que no tenía acceso a toda la infraestructura y a las reglamentaciones que existían, que proponían o establecían los estados nacionales a través de sus gobiernos, ¿sí? Y entonces pues quedaban ahí, ¿no? Como actividades totalmente marginales y dedicadas a los pobres. Sin embargo, digamos, no sé, por favor. Digamos ya a principios de los 90, han servido de ustedes, Caraco Sigman, entre algunos de los que nos abocamos a estudiar este fenómeno desde esa época. Entonces ya ampliamos el análisis a través de un enfoque de la reestructuración a nivel mundial y los impactos que esto tiene en países en desarrollo. Entonces ya de ahí avanzamos a no solamente caracterizar estas actividades como meramente marginales, sino producto de todo este cambio de reestructuración productiva a nivel mundial y los impactos que tiene en países en desarrollo. Y obviamente, ya después de la Peña, por ejemplo, en 93, logra proponer que esto tiene una relación inherente entre actividades de la población que tienden a ser genuinas, pero con unos altos niveles de corrupción de los aparatos gubernamentales. De otra manera, no se podría entender el fenómeno. Bueno, la que sigue. Entonces, digamos, el problema teórico, brevemente lo subrayo aquí, es que estas actividades informales toleradas en el DF, que ya ocupan aproximadamente un 45% del empleo total, estoy refiriéndome solamente al Distrito Federal, quiero aclararlo, por razones de carácter de limitación propia del que esto habla, que no tengo un equipo de trabajo, digamos, más grande, me limité solamente a hacer este estudio en el DF. Entonces, todas estas actividades forman un universo, diversas actividades, en donde, aquí ven en este esquema, hay actividades consideradas ilegales, como actividades legales, pero que no están registradas ni reguladas, ¿no? Y dentro de esto, digamos, yo caractericé lo que pueden ser algunos ejemplos de actividades informales, algunas que se reflejan en transacciones monetarias, ahí creo que así alcanzan a ver, y las transacciones que no necesariamente son cuantificables en forma monetaria, ¿no? Como el tráfico de drogas, bienes robados, contrabando, el cultivo y producción de drogas, en fin,
robo para autoconsumo, etc. Pero hay muchas otras que esas sí son, digamos, transacciones monetarias y que esto está causando mucha preocupación en términos de los que estudian, en términos financieros, económicos, este fenómeno, lo que sigue. Ahora, digamos, este fenómeno y su crecimiento acelerado ha dado lugar principalmente a varios debates, ¿no? Uno se considera creación o destrucción de espacio público. Esto yo logré resumirlo sobre la base de eventos académicos en los que he participado, que participan investigadores con experiencias en todo el mundo y que arriban sobre todo a este tipo de cuestionamiento. La otra es ayuda o perjudica a las cuestiones de empleo e ingresos informales. En términos de gobernanza y administración pública y de la calidad de vida urbana en general. Entonces yo voy a buscar algunos de ellos solamente, lo que sigue. Aquí viene parte de mi propuesta, de que para el caso de la Ciudad de México, mi propuesta a este debate de que si es construcción o destrucción del espacio público, voy a mostrarles por qué en el caso de la Ciudad de México lo considero que es destrucción de espacio público. En la época prehispánica, precolonial, la colonial y del México independiente, todo el comercio, tanto el mayoreo como el menudeo, estaba organizado perfectamente aún en espacios abiertos, ¿sí? Muy regulado, controlado, etc., efectivamente por las autoridades del gobierno. Después, tanto en la etapa postrevolucionaria y transformación de los mercados callejeros hacia su modernización, esto en el periodo desde 28 a 76, en donde hubo una intención clara de modernización de parte de la administración del DF para modernizar todos los tianguis en mercados públicos en espacios abiertos, ¿no? Digamos, a mí me tocaba ver cómo llegaban con bulldozers, ¿sí? Pero previamente concertado con la población, presentándoles el proyecto de modernización del mercado público construido, e inmediatamente que derrumbaban todos esos puestos semifijos y fijos, ya inmediatamente, casi al día siguiente, a los 2 días, los locatarios estaban instalados de acuerdo a su giro, etcétera, en mercados públicos construidos. Todo eso fue en esta época, ¿sí? Desgraciadamente, con la primera gran crisis financiera en todo el país, que es entre 76 y 82, el gobierno del Distrito Federal suspendió, aunque todavía lo sigue considerando dentro de la ley de la administración pública y la ley orgánica, como obligación de suministrar la infraestructura urbana suficiente para las actividades de comercio y consumo al menudeo, se han olvidado totalmente de la construcción de nuevos mercados, ¿sí? Y entonces dejaron prácticamente al olvido esta actividad y solamente la rezagaron y la restringieron a actividades de mantenimiento de los mercados. Entonces, a partir de esto, ustedes lo pueden identificar claramente, y a partir de 83 y 2015, en esta etapa neoliberal y de ajuste estructural, ¿sí? Entonces se viene toda la corriente de expansión de población, ¿sí? Desocupación, desempleo formal, bajos ingresos, restringir salarios, etc. Y entonces a partir de ahí es que se viene toda esta expansión de los mercados en vía pública. Primero hubo una intención mínima a principios de los 70, a través de los llamados mercados sobre ruedas, en donde, muy controlado por el gobierno federal, había tianguis totalmente trashumantes, pero regulados tanto en pesos y medidas como en precios, ¿sí? Pero esto inmediatamente fue rebasado por los intermediarios, por los bodegueros de la Merced y todo, y en fin, siguió creciendo, le dio paso a la inversión extranjera en el comercio del menudeo, y bueno, viene lo que actualmente todos conocemos. No voy a detenerme mucho en esto, pero el marco teórico que yo utilizo está definido entre la intersección de los estudios de desarrollo urbano con los de política económica, ¿no? En donde, digamos, los de desarrollo urbano, como ustedes pueden saber, es todo este contexto geográfico, ¿sí? En que todos los agentes se desenvuelven en un espacio territorial, cómo se organizan y demás, pero cruzado con
los estudios de economía política lo vemos a través de lo que es la base económica y social, ¿no? A través de todo el movimiento de producción, consumo, intermediación, intercambio de bienes y servicios, ¿no? En esto está incluido. Ahora, las hipótesis son estas, ¿no? Una, sobre la base de la reestructuración industrial que han sufrido las economías desarrolladas, como les he dicho, y que ha generado toda esta traslación de actividades productivas hacia otros espacios territoriales, de preferencia los países menos desarrollados que ofrecen los costos de los servicios y de la infraestructura mucho más baratos. Y luego, digamos, por otro lado, la restricción de los estados nacionales con sus ajustes estructurales, en donde se les ha pedido, se les ha exigido por la Banca Mundial, Fondo Monetario Internacional, a que adelgasten el gasto público. Eso ha sido una justificación, más que en realidad lo sea, para que las autoridades de gobierno, tanto nacionales como estatales y locales, dejen de atender infraestructura de carácter social. Y bueno, el método de investigación fue una combinación de investigación muy rápidamente cualitativa y cuantitativa, ¿no? Me dediqué inclusive a hacer entrevistas aleatorias y sectorizadas a 4 de los diferentes actores sociales que son los que están involucrados en esto. Uno, obviamente, los consumidores, residentes de la zona. Otro, los comerciantes de la calle. Otro, los comerciantes establecidos a lo largo de donde está el perímetro del comercio en vía pública, y las autoridades de gobierno, oficial de gobierno. Bueno, todo esto se llevó a cabo. Adelante. Aquí ya muestro primero cómo está la tendencia de la población desempleada en México desde 2006 hasta el 12. No me dio tiempo de ponerles una gráfica hasta el 2015, pero está casi parecida a la siguiente. Esto es particularmente cómo ha crecido el número de vendedores callejeros del 2004 al 2010, vean esta tendencia tan acelerada, la que sigue. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esto, no? Hay una ocupación anárquica de los espacios públicos, ¿no? Que esto genera mucho descontento y pugnas entre los diferentes actores sociales a los que me he referido, y que inclusive amenazan continuamente la paz social. Sí. Pero tenemos una representación, vean dónde está la densidad de población en el DF y sus municipios conurbados y convecinos. En los rangos, obviamente, los colores más oscuros es donde está la mayor intensidad de densidad, la que sigue. Vean cómo está la correlación de los puntos donde están asentados los comercios callejeros en relación con esta densidad de población. Aquí ya vean el comportamiento que tiene el comercio callejero por delegaciones, ¿no? En donde obviamente las delegaciones centrales que tienen mayor concentración de población son las que muestran un mayor número de vendedores en la calle. Y sobre todo en la base hay una discrepancia enorme en la información que oficialmente proveen tanto las autoridades de gobierno como las oficiales federales. Se habla desde 1998 un ordenamiento del gobierno del DF de crear un sistema de información sobre el comercio en vía pública que nunca ha sido obedecido. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página web del Ciscovid, van a encontrar que hay una sola lámina que simplemente explica el ordenamiento y da cero información estadística del comportamiento. Sí. Bueno, esto ya es obvio, ustedes entenderán cuando hablo de conflicto en qué consiste, y sobre todo cuáles son las ventajas o desventajas para el sistema productivo y social, ¿no? Sí. Estas son representaciones gráficas que ustedes pueden ver cómo está la ocupación en los espacios de vía pública, que incluso atenta a la circulación, digamos, segura de la población. ¿No ven esto? Y es en el eje 1 norte, es una vialidad realmente muy ocupada, que los transeúntes tienen que caminar en el arroyo vehicular, es decir, ahí están las representaciones en áreas que eran originalmente comerciales, formales, se pudiera decir modernas para la época de los 60s y 70s,
y cómo se ha deteriorado esto, ¿no? Si bien es cierto, la que sigue. Ha habido, bueno, aquí muestro rápidamente algunos de los ordenamientos que ha habido para atender, supuestamente, entre comillas, información vía pública, que se han restringido solamente a reubicaciones para mostrar, como decía en Lenin en el siglo XVIII, ¿no?, de que el capitalismo ha sabido esconder muy bien la miseria de sus ciudades. La que sigue, solamente voy a irme casi a la parte final. ¿Sí? Bueno, hay una, como ustedes saben o pueden interpretar, y lo dije hace rato en uno de los planteamientos teóricos, hay una injerencia y una complicidad entre autoridades de gobierno local y hasta las federales con esta informalidad, de tal manera que se sigue prodigando, pero al mismo tiempo las formas de organización de los grupos de vendedores van haciendo cada vez más complejas. Obviamente ya no se restringen a grupos de trabajadores marginales, sino que han sabido incorporarse a este sistema de irregularidad o de consentimiento, y muchos de ellos inclusive son comerciantes prósperos, en donde ya no solamente operan en un solo punto, sino que tienen al resto de sus familiares dispuestos en otras áreas, y ya no solamente del DF, sino del Estado de México. Yo he entrevistado vendedores que, por ejemplo, vendedores de mole de San Pedro Atocpan en Milpa Alta, que tienen familiares en Naucalpan, en Atizapán, todos con puestos en puestos fijos, semifijos, o igual también en tianguis, ¿no? Y de esto, obviamente, se sigue atropellando, obviamente, los derechos de los que sí son tanto comerciantes formales, pero al mismo tiempo de la población, porque se le están restando todos los espacios públicos urbanos a los que, en términos conceptuales, el espacio público urbano está dispuesto para la libre circulación de la población, esparcimiento, recreación, seguridad, etcétera, y que todo esto se ha ido poco a poco, no solamente restringiendo, sino que esos espacios que ahora están ocupados solamente por determinadas instancias gremiales de comerciantes, ¿sí?, pero se está destruyendo el espacio, porque como se les ha prácticamente regalado, o sea, bajo unas ciertas, cuotas que les dan a sus líderes, entonces no les preocupa si el suelo, el subsuelo se sigue deteriorando. Al final de cuentas, ellos son los usufructuarios de estos espacios, y cualquiera que atente su seguridad en términos comerciales, pues se los va a ver, ¿no? Y por otro lado, digamos, ¿cuál es la situación en términos de gobernanza? Aquí yo quiero hacer muy rápidamente, si me permites, tu cita. A diferencia de otros países desarrollados, en donde, como les decía, igual también existen mercados callejeros, pero las acciones de política pública están totalmente concertadas con todo este tipo de actores sociales, de tal manera que cuando hay una regulación, un cierto ordenamiento y todo, están totalmente comunicados y acordados para que el gobierno actúe. En este otro caso, los gobiernos mexicanos están dando lugar día a día solamente a determinados grupos gremiales, corporativos, que ven particularmente solamente sobre sus propios beneficios y no les importa el resto de la sociedad. Y esto es lo que están atendiendo los gobiernos locales. Esto a qué es a lo que nos conduce. Yo esto lo he denominado una gobernanza corporativa popular, ¿sí?, a diferencia de lo que en países en desarrollo es una gobernanza social, ¿no? Y esto obviamente en futuro va a atentar contra una conflictividad todavía más por el uso y disfrute de los espacios públicos urbanos. Y bueno, hay una serie de propuestas que ya el tiempo no me permite, pero si después en alguna pregunta podemos hacerlo, les agradezco mucho la atención.